¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Tres registros importantes que han tenido lugar en la última semana. Por supuesto, los vamos a estar analizando en instantes nada más. El primero de ellos, bueno, un contexto internacional que en términos generales, y estas son las definiciones que están, creo yo, vigentes de lo que se ha dicho, sobre todo en la última cumbre de las Américas, por parte de quienes formaron parte justamente de ella, es que el impacto que está teniendo la guerra en Ucrania, no solamente la guerra, sino al mismo tiempo el impacto, bueno, por ahora al menos en términos de las proyecciones, amenaza con extenderse durante muchísimo tiempo. Y en función de eso es que cada uno de los países empieza a tomar nota, bueno, de cuál va a ser en definitiva uno de los, creo yo, de los orígenes mismos de tomar definiciones de carácter económico y también social para tratar de contrarrestar justamente esto. Allí la Argentina se vislumbra como una especie de monstruo de dos cabezas, ¿no? Por un lado recibe el impacto del alza de los precios internacionales y por otro atisba una especie de ventana de oportunidad en función de que puede ser exportadora, no solamente de materias primas, que ya lo es, sino también de energía. ¿Por dónde se filtra el impacto de la guerra? Se preguntará usted. Bueno, por un lado en el precio de las materias primas que sigue escalando y que va asumiendo pisos cada vez más importantes. Por otro lado, yo estaba tomando nota un poco de lo que son los distintos registros, ¿no? De esto, lo que tiene que ver con la inestabilidad financiera. Quienes formaron parte de la Cumbre de las Américas dijeron, miren, estamos descontando que hacia adelante va a haber inestabilidad. ¿En qué? En los mercados financieros, en los mercados bursátiles, también en el valor de las materias primas. Atención, porque pueden fluctuar muchísimo y en función de eso los países van a tener que ir reaccionando. Además, bueno, se proyecta un freno importante en el comercio exterior, en el comercio internacional. La Argentina también va a tener que estar atenta justamente a esto, porque cada uno de los países reacciona de una determinada manera y este es el cuarto punto. Es decir, cuáles son las decisiones que toma cada uno de estos países que forman parte del contexto del comercio exterior y sobre todas las cosas algo que uno podría denominar una especie de profecía autocumplida, que es que en función de las definiciones que van tomando cada uno de los países, por ejemplo, el caso de algunos de ellos que lo que han hecho es restringir las exportaciones de trigo. Bueno, ¿qué hace un país cuando el otro empieza a restringir las exportaciones de trigo y el precio sube? Bueno, probablemente otro país productor de trigo también haga lo mismo. ¿Para qué? Para asegurar la provisión de alimentos en el plano doméstico, ¿no? Entonces fíjese cómo hay una especie de profecía autocumplida en términos de que las decisiones de un país impactan inmediatamente en lo que puede pasar en el otro. Pero si hubiese un punto en el cual me parece a mí que coincidieron muchísimo los líderes de toda la región, es en que lo que puede llegar a desatarse, y hay algunas cuestiones de estas que ya están en marcha, es una ola de carácter, yo le diría prácticamente, de inestabilidad social. Es decir, que puede haber grandes reclamos en función de grandes hambrunas, que puede haber también algunos países cuyos gobiernos no se animen a tomar definiciones importantes en el sector de los alimentos y esto genere algún tipo de reacción en las calles. Bueno, todo esto ya es parte de la discusión que se da a nivel global. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque muchas veces tenemos la mirada recortada en función de lo que discutimos en el plano doméstico, sin darnos cuenta de que estas mismas discusiones se están replicando en muchísimos otros países. Sí, sí, así como lo escucha, que hay mucho de lo que se discute en la Argentina que también se está discutiendo en otros países, por caso en los Estados Unidos, pero también en otros países de la región. Atado a esto, me parece importante destacar lo que fue el discurso del presidente Alberto Fernández, 8 minutos de discurso, y en solamente 8 minutos me parece a mí 3 o 4 elementos fundamentales, ¿no? No solamente, casi le diría, el señalamiento con el dedo a los Estados Unidos que en calidad de anfitrión, bueno, bloqueó allí el ingreso de países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, y Alberto Fernández obviamente se los marcó, sino además, y quizás fundamentalmente, otras cuestiones, por ejemplo, los bloqueos como un arma de carácter económico y político a nivel internacional que utiliza mucho los Estados Unidos. Bueno, eso marcó también Alberto Fernández. Y entre otras cuestiones, yo le diría casi fundamental en términos políticos, lo que fue
fue la mención de Luis Almagro al frente de la OEA y la acusación de la OEA como un promotor del golpe de Estado en Bolivia en el año 2019. Atado a esto, vamos a repasarlo, no ahora, sino en instantes nada más, lo que para mí fue el dato central de la semana. El dato central, que son los 10 años de prisión que va a tener que cumplir Yanine Áñez, la presidenta de facto de Bolivia, en lo que es casi, yo le diría, algo inédito, que es un proceso de características judiciales que va a llevar a prisión a alguien que intentó tomar y que lo tomó el poder por la fuerza, a través de la violencia y en contra de lo que dictaminaba la constitución de ese país. Es algo totalmente raro en términos de que esta fue el argumento por el cual Yanine Áñez va a tener que pasar 10 años presa, que quiso tomar el poder y que efectivamente lo tomó por la fuerza. Y utilizando distintos mecanismos. Bueno, le parecerá raro porque la Argentina tiene una tradición en este sentido, sí, claro, pero recuerden ustedes que los jerarcas militares, bueno, fueron condenados, pero por los delitos de lesa humanidad, no por tomar el poder de la forma en que lo hicieron. Esta es la gran diferencia con respecto a lo que pasó en Bolivia y me parece que sobre este punto también vamos a tener que discurrir. Hay un fragmento importante de Alberto Fernández, uno podría tomarlo del discurso de la Cumbre de las Américas, pero yo elijo tomarlo sobre todo porque es más transparente de lo que dijo en el ámbito empresario. Usted sabe, la reunión de la AEA, esta asociación de empresarios argentinos que nuclea a los que son los dueños de las empresas o aquellos que tienen una gravitación fuerte en cada una de estas compañías. Son compañías casi uno le podría decir oligopólicas, ¿no? Muchas de ellas. Y en ese contexto el presidente envió un mensaje, no asistió a la reunión la última semana, pero envió un mensaje. Escúchelo. Venimos cumpliendo con el aumento de la producción, venimos cumpliendo con el aumento del trabajo formal, pero nos está costando mucho terminar con la desigualdad. No hemos logrado que nuestros productores de alimentos se asocian al conjunto de los argentinos y desacoplen suficientemente los precios internacionales de los precios internos. Espero contar con los empresarios y espero que los empresarios argentinos entiendan la dimensión del problema que pasamos como parte del mundo que somos. Bueno, clarísimo, clarísimo el presidente de la Nación pidiendo la colaboración de los empresarios. Habrá que ver si efectivamente estos terminan colaborando con lo que es ya, me parece a mí, algo totalmente transversal a muchos países del planeta, como es tratar de controlar lo que es el impacto inflacionario. ¿Por qué? Se lo menciono rápidamente, porque tiene que ver con la salida de Matías Culfas del gobierno. Que era quizás uno de los grandes debates que sostenía con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto es, si el modelo económico que está en marcha y que Culfas defiende y defendía, promovía cierta cuestión del derrame, es decir, que hay sectores que se van a ver beneficiados por el contexto internacional, que esos sectores tienen que potenciar sus ganancias y a partir de allí entonces habrá que esperar a ver cómo eso termina derramando hacia otros sectores de la sociedad que quizás no participan directamente, por supuesto, de esas cadenas productivas y cadenas exportadoras. Esta es, creo yo, la gran discusión que está por delante y que quizás la salida de Culfas, bueno, habrá que ver qué tipo de reacción genera en el gobierno, entre quienes quedan en el gobierno para tomar las definiciones de carácter económico. Por supuesto, no estoy hablando solamente del flamante ministro Daniel Scioli, quien va a ocupar la cartera de producción, sino también de Martín Guzmán, el titular de Economía, y de otros referentes del gabinete económico. ¿Cuál es el dato importante que viene en los próximos días? Que usted va a ver en pantalla. Es el IPC del mes de mayo. Recuerde que se calcula con algunos días de retraso. La pregunta es, bueno, ¿cuánto va a dar? ¿Va a dar 5, 5,5, 5,2? El dato positivo, vamos a decir el positivo y el negativo. El positivo es que pareciera que la inflación empieza a desacelerarse. ¿De qué nivel? De niveles altísimos realmente, de casi 7 puntos, 6 puntos. Bueno, daría mayo en torno a los 5, 5,2, 5,5 puntos. Este es el dato principal y es lo que usted ve allí en pantalla. ¿Cuál es el dato que a mí me genera
alarma y que creo que al gobierno también. Bueno, es que ustedes que usted puede leer aquí. Los analistas consultados en lo que es el relevamiento de expectativas estiman que la inflación de junio será del 5%, es decir, similar a esta que se está por dar a conocer en mayo. Vamos a ver cuál es el número definitivo, pero algunas consultoras están midiendo en la primera semana de junio, solamente la primera semana, una suba de alimentos del 2,8%. Venga, señor director, porque ese es el dato más importante. Sí, solamente una semana de 4 que mide el mes habitualmente está arrojando una suba de alimentos del 2,8%. Si uno lo proporciona con el resto del mes, bueno, realmente da algo inédito, por lo menos hasta ahora. Habrá que preguntarse cuáles son los mecanismos, cuáles son los factores que están operando en la economía, pero sobre todas las cosas algo que recorre transversalmente cada uno de los puntos que tomé, desde el discurso de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, pasando por el encuentro de AEA y lo que de ahí termina emergiendo, y de esto vamos a hablar también a lo largo del programa, que es cómo sigue el plan económico, cómo sigue el programa económico, y en todo caso si el gobierno va a insistir con respecto a los cumplimientos que tiene que hacer con el Fondo Monetario Internacional, porque si es así, y todo parece indicar que así va a ser, bueno, realmente el desafío es enorme en lo que viene. El diagnóstico el presidente lo tiene. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos que van a evitar que en la Argentina siga teniéndose un nivel de inflación tan elevado que termina erosionando el poder adquisitivo de grandes sectores de la sociedad? Esa es la gran pregunta. Y parte de la respuesta es lo que ya tenemos y lo que puede llegar a pasar esta misma semana, con suba de tasas de interés que probablemente el Banco Central tenga que habilitar, y esto es inflacionario, con, usted sabe también, lo que son distintos tipos de concesiones en materia de aumentos tarifarios, algunos totalmente lógicos, entre comillas lo digo, en función de lo que ha sido el desbalance que se ha generado con respecto al resto de los precios de la economía, pero esto también termina siendo inflacionario, y así cada una de las cuestiones que se ha cerrado con el Fondo Monetario. Estoy pensando, por ejemplo, en algo que es fundamental y que pocos miran, como es la evolución del tipo de cambio oficial. Todos miran el blue, todos miran el financiero. Por último, para terminar, hay que mirar el tipo de cambio oficial que viene avanzando muy rápido, y en parte esto es también lo que impacta en la inflación que usted estaba viendo en pantalla. Señor director, ¿me acompaña? Me sigue el Jimmy, me dicen acá está. Bueno, ahí está, Bueno, me ponen la música, exactamente, muy bien, muy bien. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo va? ¿Estamos bien? Estamos muy bien. Me siento muy bajo. A ver, si engancho la palanquita, ahí está. Uy, ahora sí. Muy bien. Ahora soy yo. Ahora está bien. Ya está, ¿Cómo somos? Estamos acostumbrados. Viste que uno se siente horrible cuando está ahí abajo. Sí, por eso digo. Yo soy hincha de... Ubeira, ¿estás bien o estás bajo? No, estoy pasando un gran momento. No, ya sé, digo, pero independientemente de eso, ¿te subiste con la palanquita de la silla o no? No, no hizo falta. Ah, bien, perfecto. Bueno, ¿cómo estás? Cada vez mejor. Digo, y además de ese voluntarismo, No es voluntarismo, es un momento extraordinario de la vida porque todo está perfecto, las coordenadas funcionan, la gente hace lo que uno espera que pase, el país se desarrolla normalmente. No, vivir en la Argentina es todo un desafío. Es todo un desafío, entonces es maravilloso. El otro día estaba escuchando las manifestaciones que han provocado tanto escándalo de este señor del dueño de la Anónima y compañía. Y la verdad que me quedé pensando muy seriamente que hay muchas formas de violencia, ¿no? Está la violencia del puño, la del arma, bueno, lo que ya conocemos. Eso es un acto de violencia. Claro. Es un acto de violencia grave, importantísimo, que se suma a la violencia de lo dicho por el vicepresidente de la Corte en Chile. O sea, me parece como que de alguna manera se ha instalado una suerte de violencia explícita, pornográfica, que en un país que tiene dificultades tan enormes como las que tiene la Argentina para llegar a fin de mes, un tipo se tome a risa, siendo él el factor de precios, este tipo de cuestiones. Y sobre todo porque esa tienda, que la conozco bastante bien, en las zonas de la Patagonia es prácticamente en algunos lugares monopólica. La única. Entonces, o no compras en la Anónima o no compras en ningún lado. Así que, bueno, nada, siempre como diría Scioli, con optimismo, con fe. Bueno, pero a ver, vamos a ver porno. Digo, porno de la Anónima, ¿no? No, sí. Qué susto, me equivoqué de programa. No, pensé que este señor aparecía desnudo. Bueno, a ver, vamos a ver la definición de Federico Braun allí y lo analizamos. Y yo le di una pregunta a Braun
¿Qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. Bueno, a ver, le funciona el chiste, es decir, pero La gente pregunta se ríe. es quiénes son los que se ríen, Claro, ¿no? Sí, es como el Führer hablando de los judíos, ¿no? La verdad que hay gente que festeja ese tipo de cosas, se ve que lo tienen internalizado. Yo no tengo ningún problema con que, o sea, digamos, a mí no me asombra todo esto. Lo que pasa es que me parece que lo positivo para la sociedad en general es que ahora ya hay como poco pudor y se han sacado la careta. Entonces dicen cosas que en este momento son provocaciones. Ahora, en este marco y con una justicia falente, donde realmente se produzca un chispazo o un desacople de la sociedad, no sé dónde podemos llegar a terminar, porque esto genera violencia de verdad. Natalia Salvo, buenas noches. Buenas noches. Voy a pasar un chisme. Sí, el doctor bueno. Ubeira el miércoles 18 de mayo cumplió años y omitió ese dato. No sé si por alguna cuestión en particular. Sé que la gente en las redes Pero muchísimas felicidades. va La gente en las redes. a celebrar que nosotros digamos cuando el doctor Ubeira cumpleaños, así que feliz cumpleaños. Bueno, yo voy a aprovechar para Pasa que hay una edad en la que no festejar mucho más Sí. porque estás más cerca del cajón. No, pero leyendo los mensajes de las redes, uno se encuentra con algunas perlitas, ¿no? Ajá. Señor director, no sé si lo tenemos allí. ¿Con quién se lo compara al doctor Ubeira? ¿Quién es el doctor Ubeira? Con Marcelo, nuestro Marcelo claro. Mastroianni, señores. Obvio, sí, doctor. O sea, Muy bien. las manitos iguales. ¿Hay un aire o no? Sí, Sí, total. sí, yo me he Hay un aire cansado muy de leer. importante. A ver, Sí, está, mira, a ver. Ahí está mirá, Marcelo. está el mismo gesto, Nuestro incluso. Marcelo. Esa cosa Y a así él, al como- doctor que no le gusta, ¿no? ¿Qué es lo que no le gusta? Tiene es No, igual, digo. encara de la misma manera la mirada, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Hay un... bueno, nos tomamos un poquito para, para la risa, pero porque me cansé de leerlo en las redes. Es cierto, hemos visto los paralelismos. Bueno, la verdad que siguiendo un poco a tono con los discursos violentos, una violencia que no implica una violencia física, yo me sumo un poco a lo que decía el gallego y tomo lo que dijo Rosenkrantz respecto de los derechos como un costo, pero más que nada en su carácter de juez, y lo ato también a lo que dijo el exministro de Producción Matías Culfas en su carta de renuncia, que también habló de los costos de los derechos laborales. Y la verdad que esto me parece, en boca de un empresario como Brown, tremendo, pero desde su condición de la defensa de sus intereses sectoriales, y obsceno. Ahora, en calidad de funcionario o de integrante o de juez de la Corte, Sí. me parece realmente imperdonable que estemos traduciendo en costos los que son derechos humanos fundamentales, porque vivimos en la sociedad de la privación, entonces donde legitimamos o juridificamos un discurso en donde parece ser que hay ciudadanos de primera y segunda categoría o hay derechos más importantes que otros. Me parece que desde el pináculo del Poder Judicial o un integrante, como en este caso es el vicepresidente, o un exfuncionario, realmente son discursos que hay que desterrar desde la institucionalidad. Pero a ver, hay un hilo conductor, me parece, en todo esto, y creo que ahí lo que decía Ubeira, en gran medida, da de lleno, ¿no? Son gestos que generan violencia, es violencia, de alguna manera, porque uno podría preguntarse, bueno, pero en otros países no hay empresarios, no hay remarcaciones de precios, sí, pero yo no sé si te lo enrostran de esta manera, ¿no? Úrsula, buenas noches. Buenas noches, Juli. Sigo con el tema de la violencia. En este caso tiene que ver con lo sucedido, creo que fue el viernes, ¿no? De la prohibición del lenguaje inclusivo, que también es violencia sobre un sector. Quisiera decir dos cosas. Por un lado, qué astuta es la derecha siempre de mantenernos distraídos con temas que nada, ¿no? Boleta única, que no es un problema, por lo menos en nuestro país, la seguridad de lo que son la votación, Sí. nuestra Cambiemos, viene al frente de todos, me parece que puede ser algo que se puede discutir, pero no es una urgencia en este momento del país. Bueno, tampoco lo es lo del mensaje inclusivo. Dicho esto, me parece gravísimo. Más allá, no me parece no perder tiempo discutiéndolo, básicamente porque prohibirlo, además, me extraña de liberales, ¿no? Prohibiendo cosas, siempre lo hacen, pero al prohibir el mensaje inclusivo lo que se hace es la eliminación del otro. Porque en un aula donde hay una ella, un él y un que no se autopercibe autobinario, Sí. el hecho de prohibir la X, el arroba, la E, esa persona no está
en ese aula. Es la eliminación de un colectivo muy importante en nuestro país, según nuestro censo, casi el 12% que no se autoperciben cis. Y me parece gravísimo. También salió Acuña a decir que no iba a ser una cacería de brujas, con lo cual va a ser una cacería de brujas. Y me parece que más que nada es un tema político. ¿Por qué digo esto? Hasta hace un mes atrás, toda la ciudad de Buenos Aires había afiches con mensajes inclusivos, con la X hablándoles a los jóvenes. Yo supongo que debe haber habido un focus group que les dio, sobre todo con este Milei que los corre cada vez más a la derecha, de un grupo que sinceramente no toleran el que estemos todos adentro de la sociedad, no importa cómo nos autopercibamos. Y me parece que ahora este cambio es un cambio político, y prohibir esta letra, prohibir la autopercepción de un grupo de argentinos y argentinas y argentines, me parece realmente también un acto de extrema violencia. Bueno, nos vamos a meter después, ¿no?, en este tema en particular, porque me parece que es relevante, pero que es un emergente de algo más que está gravitando con fuerza. Como decías, es muy amplia la agenda de temas que elige la oposición para hacer siempre lo mismo, ¿no? Y en todo caso discutiremos después. Y también es violencia, Y claro, y también es violencia, pero me parece relevante tratar de encauzar en términos del debate y también de nuestro programa del día de la fecha, bueno, cuáles son los elementos que están tocando de lleno en la realidad argentina, y sobre todo qué es lo que en gran medida la oposición no quiere que se debata en este momento, porque me parece que también esa es la pregunta, es decir, se proponen temas, pero para que no debatamos ¿qué es lo que molesta? Lili Hendel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Quiero recomendar muy fuertemente en la nota de hoy de nuestra compañera y amiga Natalia Salvo en El cohete a la luna, porque realmente es excelente. Quiero dejar sentado que estoy muy celosa, porque también yo cumplí años y nadie me dijo nada. Pero tantos 25, cumpleaños. lo digo yo, 25 de mayo. Voy a llamar a mi analista El 25. y voy a volver a terapia, porque esto, felicidades, más allá Lili. de eso... Vos no lo ocultaste, Lili, esa es la No, yo lo diferencia. conté, claro. Violencia es lo que dice este personaje, pero además mucho más violento es lo que hace. Es decir, él dice y cuenta que lo que hace es eso. ¿Qué aportás a la inflación? Aumento todos los días. Es decir, me parece que la obscenidad, como decía el gallego, en relación a mostrarse desnudos, obscenos en la calle, diciendo vamos a entrar con la metra, ¿no? Vamos a romper todo porque vamos a eliminar los ministerios. En la misma línea, y tomando lo que decía Úrsula, creo, y tomando tu pregunta en relación a qué es lo que irrita tanto, que la decisión del peronismo, con todas sus dificultades internas que obviamente quedan a la vista, es replantearse el tema de la distribución. Y la distribución tiene que ver también con la distribución del poder. Y el lenguaje es eso. Es poder. Y hay una cuestión que quiero señalar. Hoy hubo un artículo de Clarín de una periodista o de una, no sé, intelectual que se llama Andrea Calamar, que insiste en poner el tema de la disputa del lenguaje en una cuestión entre kirchnerismo y el resto. Con una ignorancia supina, como suelen ser estos artículos en Clarín, quiero informarle a la población y a Andrea que el tema de la disputa del lenguaje es universal en todos aquellos espacios y países del habla hispana, y que empezó en 1995 en España, desde donde yo tengo los primeros libros. Miren, solo traje 3 o 4. Sí. Para... Trajiste la biblioteca. No traje, solo traje una muestra para que no digan que estoy mintiendo, para mostrar que efectivamente hay escritos que empiezan tempranito. ¿Por qué se recorta, Julián? ¿Por qué muestran que esto solo nos pasa a nosotros? Que Cristina decía todas y todo, y parece que ahí amaneció el lenguaje inclusivo. Y negamos que esto sucede en el mundo, que hay una puja de poder, que es un territorio de disputa importantísimo, y que en realidad de lo que se trata es de la distribución del poder. En la anónima o en el lenguaje, pero hablamos de lo mismo. A ver, señor director, si podemos ver el tuit de Cristina Fernández de Kirchner, ese tuit que vino inmediatamente después, ustedes lo recuerdan bien, a las declaraciones de Brown, de vuelta, ¿no? Tomando al empresario como alguien que en el gesto generó violencia,
y no solamente la cuestión económica, sino más bien todo lo otro, ¿no? Todo lo otro que es sumamente importante. Bueno, dice Cristina Fernández de Kirchner así, la anónima, supermercados e inflación, capítulo 2, comparto fragmento de una nota publicada hoy en página 12, bueno, y allí está un poco la historia de Brown y la anónima, los vínculos con la dictadura y el macrismo. Pedro Peretti, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Bueno, hablando de violencia, un día como hoy, el 12 de junio de 1956, se fusilaba el general Valle. Se fusilaba junto con otros 30 personas en la República Argentina. Cuando te dicen que van a entrar con la metra, es esto. Y fue ayer. Tengamos muy en cuenta. Violencia, el decreto 4161, se prohibía nombrar a Perón, a Evita, y te metían presos si tenía una foto de Perón y de Evita. No es nuevo esto de la derecha, de prohibir, amenazar y matar. Pero ¿se puede volver a eso? Es decir, Sí. ¿no es anacrónico plantear algo Por así? supuesto. Perdón, Por supuesto. siempre se puede volver a estar peor. Eso es subestimar la situación. No, yo no estoy Alguien- subestimando, te hago la pregunta porque Digo, pareciera... no, claro, pero yo te quiero decir, nadie pensaba que en la Argentina íbamos a volver a discutir cuestiones como el 2x1, por ejemplo, que hubo 3 tipos en una corte o 4 tipos que mandaron a la casa a genocidas. Digo, y sin embargo siempre se vuelve a discutir. ¿Por qué? Porque la derecha es persistente en sus objetivos. Persistente en sus objetivos. Todo este problema de precios habría que ver cómo lo resolvió Perón. Está circulando en las redes varios videos de cómo Perón enfrentó el agio, la especulación, el aumento de precios, y cómo son los mismos protagonistas de siempre, los grandes grupos monopólicos que se transforman a la política en forma violenta. ¿Violenta para qué? Para proteger sus intereses económicos. Pero mira, te quiero decir una cosa. Extraordinario el discurso de Alberto Fernández, extraordinario el discurso de Alberto en la 9ª Cumbre Iberoamericana, muy emparentado con las mejores tradiciones históricas de la política internacional del peronismo, abrevando en aquel viejo discurso de Jorge Vázquez en 1973 frente a la OEA, donde planteó cuestiones muy similares a esta. El reingreso de Cuba a la OEA, la devolución del Canal de Panamá, muy emparentado con esa política y con esa tradición histórica del peronismo en materia de relaciones internacionales y muy lejos del otro peronismo, del de Guido Di Tella, de Menem y de Cavallo, que planteaba las relaciones carnales. Por eso, en la Argentina, la disputa es de ideas, no de nombre de partidos ni de siglas. Bueno, a ver, hablando de la disputa de ideas, cuando pasó esto, cuando Cristina Fernández de Kirchner hizo el tuit, después habló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, también en la misma línea, aparecieron de la oposición política, ¿a favor o en contra? Bueno, por supuesto en defensa de Brown, que había dicho lo que había dicho, y el primero que salió fue Ricardo López Murphy. A ver, lo escuchamos. Ahora sí. Yo creo que Brown lo hizo como un comentario jocoso, esa es mi interpretación, o sea, lo dijo como una cosa que generara una respuesta que despertara una sonrisa, esa es la idea. Ahora, creo que eso no fue, desgraciadamente, ha sido manipulado. Acá en La Nación yo no oí a nadie defender a Brown. Yo voy a defender. Yo voy a defender el derecho a usar el humor en todas las circunstancias. Nos reímos, hay gente, nos reímos de la estatura, yo me río de mi propia estatura, hacemos chistes sobre discriminación, hacemos chistes sobre negros, hacemos chistes sobre judíos, hacemos chistes sobre el holocausto, hacemos chistes tremendos de cosas que nadie se reiría. Y ese es el otro problema de los empresarios. No se animan a decir las cosas como son. No fue un error, señores. El responsable de los precios de la inflación es el gobierno, no el que remarca los precios. Se asustaba Majula ahí, porque digo, no se entendía bien. Pero hay algo importante, perdón Natalia, antes de cualquier otra cuestión, hay todo un capítulo de Freud sobre el chiste y su relación con el con la realidad. inconsciente. Entonces, la verdad es que me parece un despropósito y una falta de respeto bajarle el precio a la barbaridad que dijo. Me parece que sería mucho más hidalgo de parte de cada uno de estos señores que de hidalguía no tienen nada, defender la posición, ya que te jugaste y lo dijiste, defendela. No se hacen chistes con el holocausto, no se hacen chistes con los campos de concentración, no se hacen chistes con la gente que se muere de hambre, porque los Brown
remarcan todos los días. Julián, y si me permitís, porque no se veía en el tuit que retuitea la vicepresidenta, es de una entrevista que le hicieron a Brown, y para que vean que no es un chiste, él le preguntan, ¿y la hiperinflación? Y lo que dice él es... A ver, lo tenemos. ¿Querés que lo...? Léelo, ver, porque es interesante, porque si lo podemos ver. Fue bárbaro, todo Bueno, lo ahí que está. sucedió. ¿Querés que lo lea yo? Sí, Espera. sí, por favor. Para nosotros la inflación fue un momento... muy positivo. Muy positivo. Esperá que voy a ir, muy positivo. La inflación creciente, la hiperinflación desembocó en esa crisis, pero para un supermercado que paga a los 60 días y vende al contado, se genera lo que se llama REI, resultado por exposición a la inflación. Yo decía, no era un rey, era un emperador, porque nuestro balance en el 86, 87 y 88, con la inflación creciente, fue espectacular. Bueno, No es esta es la previa a la hiper, ¿no? Esta es la gente que habla de la cultura del trabajo, Claro. me pregunto. Sí. Porque ese capital produce sin necesidad de imprimir ningún tipo de trabajo. Y además, la oposición que habla del chiste es la misma que se levanta del ámbito parlamentario correspondiente cuando un diputado, como fue en su momento Máximo Kirchner, atribuye una responsabilidad específica de la contracción de la deuda pública a Mauricio Macri. ¿Cuál es el nivel de chiste que juegan? Y esto también, hablamos mucho en este programa sobre el lenguaje como una producción social. Y lo que dice Liliana parece capital. Es una distribución de poder social del mismo modo que son la distribución de poder social en tema político, en tema de los vínculos laborales. Y todo lo que sea producción popular va a ser limitado. Como Pedro mencionaba, bueno, con posterioridad a la matanza o la masacre de José León Suárez. Si digo bien, de José León Suárez. Digo, ¿qué pasó en ese momento? Se hablaba de la desperonización. Claro. Y se llevó a cabo incluso a través de libros escolares, se llevó a cabo a través de imágenes. Me parece que siempre se toca la matriz social y discursiva cuando se quiere reinstalar un discurso reaccionario y conservador. Pero era humor, porque Martín Tetaz lo defendía en términos de que era algo gracioso y que los empresarios tenían que animarse, ¿no? Lo cual, de alguna manera, soslaya muchísimo una cuestión central, que es la sensibilidad con respecto a quienes no pueden y no tienen en su mano herramientas para remarcar como sí tienen los formadores de precios. Yo creo que no es un básicamente. chiste, creo que es lo que hacen, creo que es lo que vienen haciendo desde que son dueños de esta Argentina. La pregunta que más me interesa a mí es qué vamos a hacer con estos empresarios. Digo, porque una cosa es que te lo digan como si fuera realmente algo pornográfico, porque así lo fue. Ahora bien, el gobierno, incluso a confesión de partes, ¿cómo vamos a hacer? Porque lo siguen haciendo. ¿Gallego? Sí, yo soy de la generación, o sea, cuando se votó por primera vez en el 73, yo era la primera generación que votaba después de la salida de Perón en el 55. O sea, yo soy del año 54. Sí. Soy la primera generación que vota. Esos 18 años en los que Perón estuvo ausente y hubo dos gobiernos pretensamente democráticos con la, digamos, con la desaparición del peronismo como candidato, pues no podía presentar candidatos. Y la venida y la generación de todo lo que fueron los movimientos sociales y socialistas en Latinoamérica desembocó finalmente en la versión armada que nosotros conocimos en esos 18 años. La señora, a lo mejor, para mí mejor acompaña mi pensamiento porque fue contemporánea en el momento en que esto ocurrió. Pero tanto Natalia como vos, como qué sé yo, a lo mejor lo leyeron en los libros de historia. En verdad, yo le tengo muchísimo temor a la violencia que se genera siempre de arriba hacia abajo. No es previsible en este país que de abajo hacia arriba se genere un acto de violencia. Al contrario, de abajo siempre hay un estado prácticamente de sumisión. Entonces, digamos, yo le tengo mucho temor porque cuando se desencadena el perro de la guerra y el perro de la violencia, después para ponerlo en la cucha de vuelta es un gran problema. Entonces, todo esto que estamos viviendo en este último tiempo no son ni más ni menos que provocaciones constantes y sistemáticas sobre un pueblo que la está pasando muy mal, no solamente por el tema de la pandemia, sino por el desastre que ellos gestaron, de los cuales no se hacen cargo y que, digamos, en las televisiones aparecen como comentaristas. Y aparte de todo eso, se nos toman el pelo y se burlan. Entonces, digamos, mucho más allá, digamos, de la cuestión puntual si este es un buen gobierno o un mal gobierno, ese no es el punto. El punto pasa precisamente por la instalación de la violencia al reírse de la gente. Y como decía Perón, cuando los pueblos agotan la paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Y la verdad es que la consecuencia de la guerrilla
que entre paréntesis, ahora una Cámara Federal quiere desempolvar Claro. el tema del atentado en el comedor de la policial, policía. cuando ya de alguna manera eso fue resuelto por la Corte Suprema, no es ni más ni menos que una provocación de cara a las próximas elecciones para judicializar algo que fue horrible y que nuevamente lo queremos volver a colocar sobre el tapete. O sea, los jueces también están jugando ¿Qué jueces, a Gallego? generar, por supuesto, Brulli y Bertuzzi. Entonces, lo están volviendo a colocar sobre el tapete como una forma de provocación. Entonces, igual que digamos, las domiciliarias. por eso, miremos el contexto. El contexto es que todas las noticias que vos vas recibiendo todos los días es un retroceso al estado de paz, digamos, a lo mejor será una pax romana de la sociedad, en la cual hemos acordado que determinados temas ya, digamos, tratamos de superarlo o por lo menos ya los hemos dado como en el inventario desastroso de la República Argentina. Y de esto se vale esta gente. Entonces, hay que llamarle la atención a la gente, a los que nos están escuchando, a los que pueden difundir las ideas, que si el día de mañana hay un problema, hay una pérdida de libertad, seguramente yo lo voy a sufrir, pero los pibes de 18, 20, 25 años, las futuras generaciones, se van a quedar prácticamente sin libertades en manos de los animales estos, ¿no? Pedro, te veía recién levantando un cartel. ¿Qué es esto que...? A ver, señor director, si lo podemos enfocar. Todo Me lo trajo el del Dunita. Sí. El del Duna me lo dejó hoy. Sí. ¿Qué falta haría Vicentín junto con YPF para controlar los precios y tener una empresa testigo de alimentos? ¿Qué falta nos haría esa aceitera de Renova? ¿Qué falta nos haría friar el frigorífico de Vicentín? ¿Qué falta nos haría el puerto? ¿Y qué falta nos haría ese maridaje con YPF Agro? Pero sí. quiero analizar lo que no me gustó, a todo no gustó este proceso, pero me pareció muy pobre la respuesta del ministro Guzmán a lo de Brown. Es una respuesta en donde hizo un análisis de tipo sociológico, por decirle, sí, es feo, está mal burlarse de la gente, pero sos el ministro de Economía. Tenés que resolver el problema, tenés que pararte y tratar de encauzar esa situación porque nos va a llevar puesto electoralmente a todos y todas y todes. A ver qué dijo Guzmán, lo compartimos. Hay un problema claro de expectativas. En una economía que por tanto tiempo ha padecido estos problemas, si todo el mundo empieza a decir, yo espero que la inflación sea cualquier cosa, entonces remarco en base a esa expectativa y todos hacen lo mismo, terminamos con una inflación más alta. Entonces, que el roticero de mi barrio diga, bueno, yo tengo que remarcar los precios porque me suben los costos, es algo muy lógico. Pero que empresarios grandes, con responsabilidad en la coordinación que tenemos como sociedad, se rían de una situación de remarcación de precios, me parece que es algo que debería dar vergüenza. Debería dar vergüenza, no debería dar risa. Acá tenemos un problema que es un problema de todos y lo tenemos que resolver entre todos. El gobierno está haciendo su parte. Nosotros lo que esperamos es que haya una responsabilidad también por parte de toda la dirigencia empresarial para que podamos tener una calma en las expectativas y vayamos rompiendo el problema de la inercia inflacionaria en la Argentina. Ahora, ¿es posible? Absolutamente claro es posible. que es Y el posible. gobierno está haciendo su parte para ello. Yo no sé qué es lo que podemos no te... decir nosotros. Pero para mí lo que dice Guzmán está perfecto. Pero ¿y quién dijo ¿Qué que pasa está si recontra es- perfecto? El problema es que tiene que tomar medidas, tiene que dejar de describir la situación, tiene que ponerse al frente y empezar a tomar medidas para disciplinar a estos grupos económicos. Es muy importante. No, pero disciplinar. Pedro, para mí hay un problema ahí en lo que vos decís, porque el gobierno cree firmemente que ya está tomando medidas. Yo te voy a ¿Cuáles decir, serían? Bueno, que se las a ver, comuniquen a la población. Claro, bueno, ¿cuáles para aplacar serían? los precios, bueno, subir la tasa de interés, emitir menos pesos por parte del Banco Central, en la asistencia a lo que se llama el Tesoro, es decir, por ahí no es el plan que vos querés, pero ese es el plan que puso en marcha el gobierno y que cree que puede tener un impacto. De eso está hablando Guzmán. Eso es cierto, pero evidentemente ese no es el efecto. Ese no es el deseado. plan que a vos Y te gusta. fíjate, fíjate la realidad, 3%. La inflación que nosotros tenemos que mirar esencialmente, el campo nacional y popular, es la inflación en alimentos, que es la que se corresponde con nuestras expectativas políticas y a quienes pretendemos representar. Si la inflación en alimentos es alta, es porque estamos en un mal camino y debemos tratar de reenfocar la situación. Y la inflación de esta primera semana es casi 3 puntos, lo dijiste vos en la editorial muy buena que hiciste. Aparte de todo esto, es bueno remarcar que el negocio de la anónima
O sea, este señor Brown tiene el 30% del Banco Galicia. Y el negocio es financiero. O sea, ellos reciben la plata de la góndola en efectivo y pagan a 90 días, claro, o pagan a 60 días. Entonces, digamos, más allá, digamos, de cualquier cuestión que tiene que ver con el tema inflacionario. Pero ahí te quiero decir algo. Casi todo negocio en este momento es financiero. Es financiero. Digo, negocio en el sentido de que uno puede tener una compraventa de algo, si no le diste bien en lo financiero, digo, terminó. Bueno, pero lo que quiero decir es que, más allá, digamos, no es que la gente por ahí se queda con el tema de que el pobre tipo es un supermercadista. No. El señor tiene... tiene... Poderoso. Eso que dice Gallego es clave. Claro. El punto, la financiarización de la venta de los alimentos en la República Argentina es parte del... Pero no es solo de los alimentos, Pedro, es de todo. De todo, pero a mí me parece que también tiene que ver con la utilización de lo financiero, no para lo productivo, sino simplemente para hacer negocio con lo financiero en sí. Volvemos a lo técnico o al instrumento y a los medios con los objetivos. Digo, Guzmán dice algo muy importante. Primero habló de la separación del roticero, ¿no? De un pequeño, mediano empresario con los grupos monopólicos u oligopólicos que son los formadores de precios en materia de alimentos. La carne subió un 6%. Veía un informe de CEPA conducido por Hernán Lecher. Digo, y me parece esto central porque si el gobierno hizo su parte es porque espera que cierto sector oligopólico y monopólico y formador de precios haga la suya. ¿Qué pasa si en tu carácter de Estado ese grupo económico no solamente que no lo hace, sino que se ríe? ¿Cuáles son la adopción de políticas públicas que sobrevienen a eso? Con la legislación existente, ya vimos la ley de desabastecimiento, creo que tal vez, Pedro, te referís a eso, y es la no utilización o la utilización insuficiente, no adecuada de esas medidas con las que cuenta, en este caso, el ministro de Economía. Bueno, quiero sumar dos definiciones y paso directamente a Úrsula. Las vemos directamente. En esta misma línea, Úrsula. Por un lado, la definición de Brown por lo que es la ley de góndolas, ¿no? Por supuesto, quejándose del tema. Y después hay un Brown por impuestos también. A ver, señor director. Un Brown para todos. La ley de las góndolas. Yo a todos mis amigos los hago cansados porque me miran y dicen, ¿qué importancia tiene? Pero desde el punto de vista de la ideología, que el Estado defina dónde debo colocar el producto, a qué nivel para que esté al nivel de los ojos, del precio más barato. ¿Cuántas marcas tengo que tener? Tengo que ir con un centímetro para ver y que le tengo que comprar productos a las comunidades originarias, los pueblos originarios o las sociedades de tipo familiar. Entonces es surrealista creer que un legislador puede hacer mejor lo que yo estoy destinado a hacer. Para nosotros el principal problema, hay muchos, ¿no? Pero el principal problema es los impuestos. Entonces, miran lo que pagamos de impuestos. Yo he hecho una comparación con los otros países latinoamericanos, es ritículo, es absolutamente ridículo. ¿Cuál es la lógica de que una cooperativa esté exenta de impuestos? Yo lo explico, y la verdad, todo el mundo dice, no me da una explicación. Entonces, ese es un temazo que para mí es hacia la esencia del capitalismo, como yo decía. Úrsula. No, quería hacer hincapié en lo que decía Ubeira, ¿no? De quiénes son estos nombres, quién es Brown, quiénes son los Blaquier, porque toda la pata mediática, que además pertenece también a los intereses de las clases más altas, ¿no? Estos periodistas objetivos, serios y coso que hablan desde la verdad, desde la objetividad. Y va a pasar, y se venden estos empresarios que los escuchás y te dan ganas de llevarles un tupper con comida, más o menos, ¿no? De lo mal que la pasan. Y va a pasar lo mismo que pasa con Vicentín, o lo que pasó con Vicentín, ¿no? Entonces te lo presentan que Vicentín somos todos, es decir, es el kiosquero, es el roticero, es el que tiene el laberrap, nada más alejado a la realidad, y eso sí es un trabajo mediático, eso sí es un trabajo de todos los días a través de esos periodistas
que defienden los intereses de que además quienes les pagan el sueldo, con lo cual se hace una rueda perfecta. Y con estos empresarios pasa exactamente lo mismo. Empiezan a salir y decir, pero pobre, es un supermercadista, ¿qué puede hacer? ¿Cómo va a tener implicancia en los precios? Y me parece que es muy importante, y esto sí, como sociedad nos lo debemos hacer, es informarnos de quién están hablando, ¿no? No comernos otra vez mañana el Jesús Brown, por decirlo de alguna manera. Y me parece que eso sí tenemos que tener cada uno de los argentinos, argentinas y argentines, de informarnos y no repetir los, como digo yo, zócalos dependientes de estos grandes medios que son manejados por esos propios capitales. Natalia. Breve, Brown decía, no entiendo cuál es la explicación o el motivo para la exención impositiva de las cooperativas. Y lo respondo desde el punto de vista del capitalismo. El capitalismo tiene también, en el mismo sistema de gobierno republicano, a la ley como forma de compensación. Esto desde el siglo XIX, ¿no? No desde una justicia distributiva, sino distributiva. Y es el reconocimiento de que existen desiguales, porque si vos tratás a iguales o a desiguales, mejor dicho, como iguales, entonces ahí profundizás la desigualdad. Sí. Y la ley está justamente como instrumento compensatorio en ese sentido, para igualar desde la ley de góndolas hasta la exención impositiva a aquellos que no parten desde el mismo punto de partida. Por eso este tipo de liberales o capitalistas lo que creen es en la igualdad formal y no creen en la igualdad de oportunidades, que es el Estado en donde viene a igualar el punto de partida y compensar. Esto parece central porque campea en todas las disciplinas. Mira, tengo un regalo para vos. Otra vez. Hoy te ganás porque vamos bien con eso, con el tema del mérito. En esa reunión de AEA estuvo Martín Migoya. Ustedes se preguntarán quién es. Bueno, es el CEO de Globant, que es un unicornio, es una empresa muy importante ya a nivel global, pero con base en Argentina, y hace un enlace muy interesante, o quizás disruptivo, o quizás un desastre, entre meritocracia y populismo. Escúchenlo. En casa se vivía el mérito. Era, estudiás, te va bien, trabajás, te va bien. De nuevo. Y parece que ahora el mérito no va más. Mientras el emprendedorismo confía en su gente, el populismo no confía en su gente, como escuché hace unos días de un pensador que me llamó mucho la atención. Bueno, no sé. Quiero hacer un aporte modesto sobre ese tema del mérito. Yo estoy totalmente de acuerdo con el mérito. Yo soy también meritócrata, pero si ponemos a todo en la misma línea de largada, con las mismas calorías desde el vientre de la mamá y con la misma educación, a partir que todos ingerimos las 2.800 calorías diarias, tomamos los litros de leche que tienen que tomar y vamos a la escuela todos iguales, a partir de ahí sí es el mérito. Ahora, ¿qué mérito es que vos sos subalimentado, no podés ir a la escuela, tenés que salir a cartonear y encima te exigen que compitas con tipos como estos que están todos los días, tienen todas las facilidades y todos los beneficios y todas las preventas? Pero yo voy a ser de abogado del diablo, ¿puedo? Sí, cómo no. En este contexto, digo, seguramente Migoya tiene mérito, digamos, es decir, a lo largo de su carrera ha acumulado méritos. Lo que yo no entiendo es si eso lo habilita para conceptualizar a todo nivel, ¿no? Y para relacionar conceptos como populismo. O articular el populismo al no mérito. No hay nada más meritócrata que el populismo. Porque lo popular, las mayorías, son las que justamente trabajan para hacer equivalencias con sus demandas. Muy bien eso. Eso parece central. Y después, hablando de Brown, ¿qué mérito tiene Brown, o el primer Brown que se apropió también de tierras de los pueblos originarios? Hay un instituto jurídico como la herencia, que es lo menos meritócrata que hay, y sin embargo se defiende. Entonces me parece que, otra vez, poder lenguaje, el que nomina, domina. No hay nada por qué desarticular o avergonzarse en la defensa del populismo. Que lean primero algunos de los pensadores, incluso de los que nosotros no podemos coincidir, pero que lean a ver qué es populismo. Nati, pero sabes que no es menor lo que hacen, porque ¿qué pasa? Te inculcan en que vos, si no te esforzaste, si no estudiás, es tu culpa que te vaya mal, sos responsable de tu miseria, sos responsable de que tu familia no llegue a fin de mes, y no es menor que hablen de meritocracia, pues ellos se muestran con el éxito, ¿no? Como mérito es el pibe que está subido 12 horas a una moto. Bueno, vos rascás un poquito y decís, en realidad son todos herederos y herederas de las grandes fortunas que se hicieron cuando se repartieron el país. Pero digo, me parece que
Y eso genera además mucha angustia en quienes los escuchan, porque te sentís responsable de tu propio que te vaya mal. Es decir, es mi culpa que yo no puedo llegar a fin de mes, es mi culpa, eso genera mucha tristeza. Y yo siempre digo, esos sentimientos, igual que el odio, son muy fáciles de manejar. Gallego. Me pareció una nota de color que creo que quedó al pasar cuando Brown dice: el Estado me obliga a comprarle a los pueblos originarios determinado tipo de mercadería. Que le Digo, estos señores que se quedaron prácticamente con la Patagonia a balazo limpio, resulta que ahora se quejan porque de vez en cuando un indio preparó algo y lo quiere tiene que vender vender en el supermercado. Digamos, no, ni justicia, no arrasémoslo por completo. Y si el tipo es indio, que se joda. La verdad, yo hay veces que pienso que esa línea de Roca que en algún momento determinado dio la base para la generación del 80, replican esto, pero todos estos son de cuarta, ¿no? Claro. Son de cuarto nivel, la verdad, dan pena. Uno se pregunta qué hay detrás, ¿no? Lo que decía Úrsula recién también, qué hay detrás de ese mensaje, porque uno puede hablar de la meritocracia, pero ¿qué es lo que se busca con eso? Bueno, quizás en algún punto que el Estado termine de tratar de apuntalar a aquellos sectores que no son tan favorecidos, que termine de gastando menos. Bueno, esto también decía Migoya. Gastar responsablemente, como cada uno de nosotros hace en su casa. Cuando hay, y se gasta, se compra, se va al cine, se cambia el auto. Cuando no, no. Y parece que es un principio tan básico que nos lo olvidamos en la Argentina. Entonces, gastar responsablemente para mí es como que es la base de poder hacer que la inflación baje, que dejemos de emitir, que tengamos una moneda. Es como tan básico, pero bueno, hace falta. Yo no sé, recuerdo, perdón, vos te querías cambiar el auto, Lili, yo ya sé, pero no, no podés. Lo voy a invitar a que venga a mi casa. Yo quiero recordar que Mauricio Macri, no sé si ustedes lo ubican, decía que era una tontería terminar con la inflación, ¿no? Una cosa muy básica y elemental es recordarle a esta gente que no nos tomen por tan giles y gilas, porque no somos. Es cierto que se los votó, pero no para tanto. No es manejar una casa, manejar un Estado y un país. Chiques, no jodamos. Porque si no, me parece que nos equivocamos fuerte con el mismo criterio con el que Úrsula señalaba lo de privatizar. Se privatiza por algo desde los feminismos. Decimos, lo personal es político. Lo que sucede en la vida cotidiana tiene que ver con las políticas públicas. No es mi cuestión. Si yo no tengo un bebé y no tengo dónde dejar ese bebé para poder ir a trabajar, no es que yo soy una vaga que no quiere trabajar. Hay algo que el Estado debería hacer y no está haciendo. Entonces, me parece que cuando hay una enorme diferencia, y vuelvo a lo que decía Natalia, en cuál es el mundo en el que creemos. ¿Cuál es la sociedad que queremos construir? ¿Y qué responsabilidad le cabe al Estado en esa construcción? Y perdón, pero yo creo que una parte del discurso de Alberto, con lo de Guzmán, diciendo espero que hagan lo que tienen que hacer, es un pedacito de los discursos irritante. Porque nosotras, como ciudadanas que los votamos y los bancamos, esperamos algo más que espero que hagan lo que tienen que hacer. Hay una cosa importante. El término meritocracia, como nosotros lo conocemos ahora, fue acuñado en la época de Napoleón Bonaparte, que cuando él construye el Estado francés después de la Revolución Francesa, lo primero que crea es la Escuela de Administración Pública, que hasta el día de hoy sigue siendo la escuela que brinda prácticamente la totalidad de los señores que manejan el Estado. En segundo lugar, Napoleón planteó de que había industrias que eran de carácter estratégico y para eso tenían que formar a los franceses en un pie de igualdad con aquellas familias nobles que habían sido decapitadas, pero que todos tenían que de alguna manera arrancar del mismo lugar. Y se crea la escuela pública francesa. Hasta el día de hoy sigue funcionando. Yo creo que la gente no entiende o no sabe que prácticamente la mitad de las fábricas francesas, como la Renault, la mitad de es del Estado. Es del Estado. La Mirage es del Estado. Los administradores públicos, o sea, los señores que manejan los intereses de Francia, están formadas en la escuela pública que no reconoce otra cosa que el mérito, pero el mérito de aquellos tipos que se formaron en una escuela en la misma condición. Ese es el espíritu napoleónico que hasta el día de hoy sigue vigente. Entonces, ese mismo espíritu en un momento determinado en la República Argentina acá también gobernó.
Hay que volver a eso. Entonces, para hablar de meritocracia, es lo que acaba de decir mi amigo. Es muy claro, vos no podés salir y hablar de mérito con aquellas personas que no han tenido ninguna posibilidad en un Estado falente, ¿no? Quien le contestó a Migoya que pedía ajuste es Máximo Kirchner el fin de semana en un acto en Hurlingham. A ver, lo vemos. Muchos a esto le llaman gasto. Cuando ustedes ven economistas que muestran títulos y cosas y vengo de acá, a este tipo de inversión le llaman gasto. Cada vez que cada uno de los vecinos y vecinas de Hurlingham escuchen la palabra hay que reducir el gasto público, el hospital está 1 metro más lejos. Cada vez que ustedes escuchen que hay que reducir ese gasto público, significa un médico, una médica, un especialista, un enfermero, una enfermera, un compañero, compañera que hace la limpieza, la ordenanza, menos en el hospital. Entonces lo que tiene que siempre quedar claro que esto es inversión en la gente. Bueno, hay, me parece a mí, una especie de renovación del debate, ¿no? Y hay viejos personajes que nuevamente han, creo yo, invadido la escena pública y política, con toda lógica, porque son parte de ella, a pesar de que muchas veces se presentaron como que no, pero lo son. Por ejemplo, el caso del exministro Nicolás Dujovne. Dujovne está siendo muy revisitado últimamente, creo que hoy lo entrevistaron, fue el fin de semana en Perfil, pero están pidiendo otras cosas, por ejemplo, una reforma previsional. A ver. Ahora sí, ¿faltaban más reformas estructurales? Sí, faltan, y nosotros pensábamos hacerlas en el segundo mandato, una vez que fuéramos validados por la ciudadanía y además una vez que tuviéramos más número en las cámaras. Entonces, nosotros claramente pensábamos implementar una reforma previsional que la teníamos redactada, digamos, teníamos un conjunto de reformas para nuestro segundo mandato. Sí. No, digo, es el ministro que dijo que no había que volver al fondo. Primero. Sí, el que dijo que además tomó un país sin deuda. Y la reforma previsional se produjo en algún aspecto. ¿Se acuerdan ese famoso diciembre del 2017 con represión también? Y reforma previsional, reforma laboral son las viejas recetas de cualquier ciclo neoliberal que siempre impacta, por supuesto, en las mayorías. Y lo conecto con lo que decía Máximo Kirchner, el gasto público. ¿Quiénes son los destinatarios en donde va a impactar esa reducción del gasto público? Es decir, ¿quiénes son los que necesitan, porque esto no se puede desarticular de la noción del Estado, ¿quiénes son los que necesitan de la protección o la garantía del Estado? Porque esta gente quiere un Estado gendarme que solamente proteja o garantice la propiedad o la fuga de sus divisas. Entonces, ¿a dónde está direccionado el Estado y quién va a reducir el gasto público? Y cuando empiezan con la reforma previsional, la reforma laboral, la cantidad de empleados públicos, lo que están hablando es de reducir el Estado y de esas políticas públicas y alejar a la población de ese hospital, de esa escuela, etcétera. Quiero decir algo que no es menor. Siempre que hablamos de retenciones, mal llamadas retenciones porque son derechos de exportación, pero viste que ellos como que siempre le dan la vuelta como para que parezca algo jodido y no que parezca algo que le pertenece al pueblo. Es el lenguaje. Exactamente. El lenguaje que ahora también quieren prohibir, digo, va todo más o menos por la misma línea. Retener suena mal siempre. Y sí, retener. Bueno, y gasto también suena mal, porque así como ellos hablan de una casa, cuando uno dice, tengo gastos, y lo primero que querés eliminar, ¿qué es? El gasto. Ahora, lo que no explican de qué se trata el gasto. Y el gasto son nuestros médicos, la policía, las enfermeras, las maestras en los colegios, los hospitales. Digo, cuando vos hablás con alguien que a lo mejor políticamente no está muy comprometido y le decís, ¿vos qué bajarías? El gasto. ¿Sabés lo que es el gasto? Sí. No. Entonces vos le preguntás, ¿querés tener menos médicos? No. ¿Querés tener menos enfermeras? No. ¿Maestras? No. Digo, me parece que también se apropian de este vocabulario muy así suelto de cuerpo, que diciendo gasto, obviamente, ¿quién quiere seguir teniendo gastos? Nadie. Lili. Hay una cuestión que tiene que ver con la experiencia. Me pregunto, ¿cuál es la historia donde estos datos haya dado el resultado que se supone que ellos buscarían? O tal vez el resultado que buscan es el que logran. Claro. Es decir, menos posibilidades, más gente afuera, más exclusión, más pobreza, más concentración de la riqueza. Y creo que acá hay una mentira consolidada y tal vez nuestra función es simplemente señalar que están mintiendo y que después cada quien elija, pero tenemos que decir que mienten.
¿Cuándo mienten? Cuando dicen que lo hacen por nosotros, por nosotras, que lo hacen por nuestro propio bien. Y una cosa más, cuando hablamos de achicar el gasto, nunca escuché que achiquen el gasto pensando en bajarle el sueldo a los jueces. O por ejemplo en la educación Jamás. privada. O en la educación privada. Por ejemplo. O las Pero- prepagas. Hola. A mí me parece que la pregunta que tendríamos que hacernos acá todos es cómo conducimos a estos tipos. Cómo el gobierno disciplina a estos grupos económicos que tienen tanto poder y por qué además la explicación del poder de estos tipos y los límites que le vino poniendo el kirchnerismo explican también el odio visceral que le tienen a Cristina Fernández de Kirchner, porque fue la única que le puso límites. Yo lo escuchaba recién a Máximo, que dicho sea de paso, que cómo ha crecido como dirigente, realmente muy bueno, y me acordaba de recién cuál fue la primera acción que tuvo Néstor cuando llegó al gobierno, que fue un mensaje dirigido a todos estos grupos, y lo tomó indirectamente, lo tomó sobre Scioli. Scioli fue a España y anunció en España, ni bien habían ganado la fórmula Néstor-Scioli, anunció en España Scioli por la de él que le iba a reconocer un aumento de tarifa a las empresas multinacionales que prestaban servicio en la Argentina. Cuando llegó, Néstor lo puso en penitencia, le pidió la renuncia a todos los funcionarios que tenía Scioli en la Secretaría de Deporte y Turismo y lo mandó a llorar con Duhalde, que anduvo recorriendo la provincia de Buenos Aires con Duhalde y Scioli durante 4, 5, 6 meses hasta que después lo dejó ingresar. Esa es la forma de conducir, con autoridad. Si el Estado no se pone con austeridad, con hechos concretos, porque hablándole al corazón, explicándole, diciéndole, da vergüenza esa risa, ¿y qué vamos a hacer? Y estudiemos un poquito más, y los tipos te encajan en la primera semana 3 puntos de inflación a los alimentos. Pero a ver, Pedro, yo vuelvo a insistir con esto. Me parece que el debate ahí, y yo lo planteaba al comienzo del programa, es si el gobierno está convencido de que este es el programa económico o ahora con la salida de Culfas va a haber cambios que repliquen justamente en las decisiones que toma. Yo te digo una cosa, Culfa no salió por disidencias con el programa económico. Claro. A Culfa lo eyectaron por un exabruto y por una mala performance política de usar el off the record. Digo, no lo sacaron por diferencias políticas. Y yo creo que a mí me hubiera encantado que en lugar de Scioli venga alguien que oxigenara a la política, alguien que oxigenara ese ministerio. Digo, entrar a un Hernán Lecher, Augusto Costa, algún joven que se tomara una apuesta por la economía heterodoxa como la tomó en su momento Cristina por Kicillof. Digo, porque lo que necesitamos es esa mirada, no más de lo mismo, sino otra cosa que refresque la política, que refresque el pensamiento económico, que ponga más control, más regulaciones, más orden y que distribuya. Fíjate el tema del impuesto a las grandes fortunas. Que bueno hubiera sido que ese impuesto, que está extraordinario y que está muy bien que lo manden, pero que tuviera un cargo fijo, que fuera para aumentar las jubilaciones, que fuera para un shock distributivo en el salario. Pero tenía un destino, digamos. No, pero no tiene, no lo mandaron con destino. No, vos estás diciendo la renta inesperada. No, la renta inesperada. La renta inesperada. Perdón. El otro sí tenía. Yo creo que tendría que haber sido igual que el impuesto a las grandes fortunas, perdón. Este no, porque yo te cobro un impuesto. La forma de distribuir la riqueza y de achicar la desigualdad es merced del sistema impositivo, es clave. Es decir, decía Úrsula recién con las retenciones. Cuando la oposición plantea, elijan ustedes, ¿no? Porque a esta altura ya tengo un Vidal por reforma laboral, tengo un Bullrich por planes sociales. Basta de planes. Un Bullrich. Un Majul para Úrsula, por favor. Por favor. Vamos a ver el Bullrich. Que después sueño. Y después tengo un Pablo Rossi que no sabe. Después tengo que una saber. cosa de locos. Pero no tengo Majul, pero tengo un Rossi. Veamos el Bullrich, por favor. Me dicen que es imposible sacar los planes en 6 meses. Yo le digo, más imposible es no sacarlos porque los quedamos para siempre. Nos los quedamos para siempre. Nos los quedamos para siempre. Es al revés. Es al revés. El cambio hay que animarse a hacerlo porque si no lo hacemos rápido, si no lo hacemos con convicción, si no lo hacemos con esa convicción que tenemos, nos comen el cambio. Los Pac-Man que existen para comer el cambio están en todos lados. Bueno, yo estoy de acuerdo con Patricia. ¿Con los Pac-Man? ¿En qué? ¿En los Pac-Man? Que hay que terminar con los planes y tener trabajo de calidad. Así que estoy muy de acuerdo. Tiene razón, Natalia. Sí. ¿Algunos Digo, están de desacuerdo con eso?
No, lo que pasa es que, lo que pasa es que las generalmente- políticas públicas después para llevar al pero trabajo de calidad le van a molestar a Patricia. Recordemos que Juntos por el Cambio fue justamente el gobierno que más planes sociales dio para poder calmar el hambre fue que uno había, de los ¿no? grandes saqueadores del trabajo Exactamente. en general. O sea, en verdad no podemos menos que coincidir. El único problema es que cuando llegan al gobierno hacen exactamente todo lo contrario. Pero de todos modos me parece que quiero señalar que los planes son una palabra que se ha descalificado igual que populismo al servicio de desconocer que ese es un dinero poquitisísimo que le llega a gente que no puede comer 2 veces por día y que no puede elegir qué es lo que Y va que a incluso comer. puede estar trabajando. Y que incluso puede estar trabajando. Por lo tanto, cuando se habla de sacar los planes o cuando se habla de los planeros, de lo que estamos hablando es de un sistema de concentración que expulsa cada vez más y que la gente, niñas, niños y familias enteras no pueden acceder. Recién hablábamos de la igualdad, señalaba Natalia, hablábamos de tener la misma cantidad de proteínas, dijo Pedro, ¿no? Somos iguales si comemos la misma cantidad de proteína, podemos ir a la misma escuela. Bueno, entonces me parece que también, ojo, porque a mí me encantaría que no existieran los planes porque hay mucho más trabajo, como había seguramente, doctor Ubeira, antes de la dictadura del 76. Es ¿no? así. La dictadura del 76, dictadura cívico, eclesiástico, militar, llega para no solo con un criterio de lo que ellos llamaron la reorganización. ¿De qué reorganización hablamos? Hablamos de organizar la concentración de un capital matando con un genocidio no solo de los 30.000, sino que hoy todavía tenemos las consecuencias de este capitalismo salvaje, donde se terminó el trabajo, el estado de bienestar, la escuela pública con maestras, usted recordará, doctor, eran clase media, las maestras eran clase media. Eso se destruyó con un criterio intencional de destrucción. Estamos todavía tratando de recuperar esa destrucción. No podemos hacer de cuenta que esto sucedió ayer. Esto viene sucediendo y no hay quien le ponga el cascabel al gato. Por lo tanto, efectivamente, se requiere una decisión política para contrarrestar el efecto de algo que ha sido una hecatombe, cuyos efectos todavía estamos viviendo en lo económico y en lo subjetivo. Esperemos que el discurso que dio el presidente en esta reunión en Los Ángeles lo traduzca al frente interno. Natalia. Claro. No, digo que hay algo que dijo Liliana y que hace poco fue el Día del Periodista, así que felicitaciones. Gracias. Julián, Liliana, Úrsula. Y lo decía Rodolfo Walsh en su carta al cumplirse un año de iniciada la última dictadura cívico-militar, que un trabajador o una trabajadora tenía que trabajar 18 horas para obtener lo que antes obtenía con 6. Y esa distribución funcional del ingreso que había, la más equitativa en el año 1974, es lo que vinieron a tocar. Por eso los responsables civiles y empresariales y beneficiarios de ese primer ciclo neoliberal impuesto con la dictadura de Estado son los que hoy también pretenden salir indemnes o impunes, mejor dicho, con este poder judicial que sigue desconociendo, como Rosenkrantz, que existió, o Rosati también, una pata civil, una responsabilidad civil y no solamente estatal. Entre los cuales está Macri. Claro, ¿no? Esos claro beneficiarios. Y también es importante señalar, volviendo a este concepto de quienes reciben los planes, que el concepto de dejar de trabajar sigue siendo un duro estigma. Si desde la sociedad además les decimos no trabajás porque vos, lo que decíamos recién, porque vos no querés, o a los jóvenes se les dice ni, con una manera de atacar agresivamente a un grupo de personas que están intentando ver cómo se paran en la vida. Y la sociedad lo que les está diciendo es no tenemos ni te queremos dar un lugar. Y un fenómeno que sucede también, que me acuerdo de John Biden diciendo pay more, paguen más, porque Impuestos, paguen más. paguen más a los empleados y empleadas. Porque es la queja también constante, sobre todo en el campo, es no quieren laburar. No quieren laburar 18 horas por 1.000 pesos al mes. Y no. Y hay una generación nueva que también está valorando su tiempo. Digo, que estoy hablando no de aquellas que están necesitando un plato de comida, sino que tienen una visión distinta de lo que es vivir y no quieren estar esclavizados trabajando para un empresario y que quieren que les paguen bien, básicamente, que sea un ida y vuelta.
Por eso este pay more de Biden, cuando se quejaban los empresarios en Estados Unidos diciendo que no conseguían empleados y empleadas, y bueno, justamente por esto, ¿no? Por retomar realmente que tu trabajo tenga un valor. Tenga un valor. Volvemos a repetir, hoy hay gente que trabaja y sigue siendo pobre. Hoy no te garantizan en este país que vos trabajes y que puedas llegar a fin de mes. Sí, recuerdo un episodio que a lo mejor, no sé si ustedes recordarán, pasó durante el gobierno de Macri, que hubo una convocatoria para muchachos de 18, 20 años para el tema de trabajo. ¿Usted recuerda? Sí, en la rural. En la rural. En la rural. Que se hizo una cola que llegaba hasta Plaza Italia, era una cosa llamativa. Y terminó siendo toda una burla. Porque finalmente a los chicos no los tomaban, no me acuerdo cómo era la cuestión, pero había, no sé, para un puesto, digamos, público había 100 vacantes y se habían presentado miles. Entonces, digo... Y ahora se hacen trabajar en Cava, pasantía. Sin cobrar. Entonces, sin cobrar. Entonces uno realmente se pone a pensar seriamente cuál es el proyecto de esta gente, digamos, no digamos con los viejos, no con nosotros, porque ya sabemos cuál es el tema, digamos con los pibes. O sea, ¿cuál es el futuro que le ofrece la derecha a la República Argentina a los muchachos? Digamos, yo sé que este gobierno... Porque no está planteado, ¿no? No está dicho en ningún lado. Porque, digamos, en la plataforma que uno ve, en esta señora Bullrich, qué sé yo, y todos los que hablan, nadie se refiere concretamente de cuál es el futuro que se diseña para la República Argentina. O sea, qué sé yo, antes un Alberdi agarraba y se escribió un libro que se llamaba Base y Punto de Partida para la Revolución Nacional. Uno puede llegar a coincidir con esas ideas o puede discrepar, pero había un plan de gobierno que era sistemático y político y sustentable en el tiempo para las futuras generaciones. Entonces, ver un Rosenkrantz que va a Chile y el tipo, digamos, desconoce el 14 bis, que obliga a que los empresarios tengan en sus empresas prácticamente un comité de obreros y que sean partícipes de las decisiones de los obreros, que la Constitución Nacional invite concretamente a la felicidad, digamos, de los argentinos, y que el tipo te diga, vamos a restringir derechos, y él es el intérprete de la Constitución, digamos, ese es el plan que se espera del futuro, digamos, de los conservadores o de la derecha de la República Argentina. Yo creo que Sarmiento, Roca, Avellaneda levantan la cabeza de la tumba y le pegan 7 tiros. Pero es una vergüenza, porque ni siquiera, digamos, yo me pongo en el rol de la derecha. Digamos, vamos a poner un gobierno conservador. ¿Conservador cómo? ¿Un conservador como Merkel? Bueno, tráelo mañana y ponelo. Un conservador, digamos, hasta ni siquiera te diría, como un conservador del PP español. Por lo menos hay un proyecto. Pero estos tipos no tienen nada, lo único que tienen es odio, confrontación, ir a buscar el error y el sostenimiento del desastre de la Argentina en los más débiles, en los tipos que realmente no tienen posibilidad, que no tienen respuesta, se burlan, te provocan, traen muertos del antepasado que de alguna manera hay que colocarlos sobre la mesa para poder ganar una elección y volver a hablar del kirchnerismo, del peronismo, de los montoneros. Digo, este es el proyecto de ellos. Entonces, la verdad es que es muy triste el panorama que se advierte en la República Argentina de cara a la oposición, porque el oficialismo por ahí no calienta a nadie. Yo reconozco, digamos, sí, bueno, me pasa eso, ahora lo vi digo, qué buen discurso el que dio en Los Ángeles, lástima que no te lo da acá. Pedro. Sí, pensando y reflexionando, uno recorre el país y en 4 años no han hecho nada, pero absolutamente nada. Vos encontrás, esto lo hizo Perón, esto lo hizo Evita, esto lo hizo Néstor, esto lo hizo Cristina, y vos un bache. No hicieron un metro de gasoducto. Desfinanciaron el programa nuclear argentino. Sí. Que dicho sea de paso, sería muy bueno que no sea el extraordinario discurso de Alberto en Los Ángeles, no sea moneda de cambio y que firmen rápido la compra del 4º reactor nuclear para la central nuclear de Altucha, que se firme y que no se detenga más ese plan nuclear. Digo, así que no han hecho absolutamente nada. Nos queda muy poquito tiempo. No quiero, te había prometido un Pablo Rossi y vos sabés que yo cumplo con mis promesas. Ustedes saben que hay un debate hacia adentro de Juntos por el Cambio, donde el radicalismo, en la figura de Gerardo Morales, pero también últimamente de Facundo Manes, le van marcando a la dura, o a lo que se denomina el PRO, algunas cuestiones que son realmente para tomar. Digo, sinceramente me parece como que es bastante interesante.
importante. Facundo Manes en las últimas horas fue contra el gobierno del PRO de la ciudad de Buenos Aires al decir que habían recortado el presupuesto en educación. Bueno, armó la verdad una discusión importante, pero antes que eso, una gran parte del PRO, el expresidente Mauricio Macri particularmente, fue contra Gerardo Morales, de una forma que me parece notable y quizás en algún punto utilizando periodistas casi en vivo. ¿Quieren ver esto de Pablo Rossi? A ver, vamos a verlo. Tengo dato de Macri. Qué ingrato que es Morales, dice Macri. Qué ingrato. Le di todo. Como presidente le di todo. Litio. Mirá. El aeropuerto de San Salvador de Jujuy. El apoyo político frente a Milagro Sala. Qué ingrato. ¿No? Lo dice Macri, ¿eh? Sí, Macri dice eso, efectivamente. Macri dice eso. No, porque me tomé nota de la enumeración. Parque solar, rutas, aeropuertos, litio, apoyo en la cruzada contra Milagro Sala. Bueno, listo, cierro el sport. Faltaba que le pusiera a Mauricio, sí, no lo leas en vivo, ¿no? ¿Viste cuando te mandan un mensaje, no lo leas? Que te olvidaste de algo, me dice. No, faltaba que diga, no, acá dice, no lo tenía que leer al aire. Bueno, claramente estaba leyendo un mensaje de Mauricio Macri, muy enojado justamente porque igual las cosas que dice Morales también tiene un poco de razón. No, pero por supuesto, pero parece como que, bueno, ahora no quiero ni pensar cuando le inviten a Manes esta semana, digo, el teléfono va a estar, hasta simulen un poco más. Yo creo que tanto le dio a Morales que le mandó a Ivanka Trump una semana antes del golpe en Bolivia, claro, que la mujer aparecía vestida de catsuit en el medio de la puna, que la verdad es una película interesante porque realmente es como que la mujer hubiera llegado a Marte sin escafandra, ¿no? Sí. Y a la semana siguiente se dio el golpe. Entre paréntesis, le dieron 10 años a Yáñez. Sí. Los bolivianos parece que son muy lentos. Y nosotros que somos muy rápidos, todavía Macri no lo hemos podido. Estamos liberando. Igual me gustaría. Yo soy boquense y amante de los bolitas, así quiero reivindicar a mis hermanos del altiplano. Los 10 años son por haber tomado el gobierno por asalto. Todavía no fue juzgada por los crímenes. Claro. Digo, porque uno dice 10 años por un golpe militar, gusto a poco. Todavía falta juzgarla por los crímenes cometidos. Y no dejemos de señalar que hay una situación en la cual está comprometido el gobierno de Macri y Patricia Bullrich que tiene que ver con que han enviado armamentos para ese golpe. Bueno, es que eso quería decir. Me pareció de la intervención del presidente, que vuelvo a rescatarla como una gran intervención, apuntarle a Almagro y lo que significa la OEA. Y fundamentalmente porque tanto el gobierno de los Estados Unidos de Trump como este señor Luis Almagro, en la interpelación, mientras estaba en una conferencia dada por un joven, le dijo: tenés sangre en las manos. Y estos tipos no pueden ser bajo ningún punto de vista los que tengan alguna intervención en Latinoamérica. Así que me parece que la denuncia del presidente no va a quedar en saco roto. Bueno, último minuto, sí, a ver, Natalia. No, breve. Hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Trabajo Infantil. En su momento los presupuestos que hicieron que los pibes y las pibas laburen fue exactamente el mismo que estábamos debatiendo, no reconocer esa desigualdad y sobre todas las cosas un derecho a infancias libres, y tenemos sectores de la economía que realmente tienen un índice de trabajo infantil enorme, como el trabajo rural. Así que recordarlo para ver que estas cosas y estas discusiones aún están vigentes. Pedro, 30 segundos. Estuve en La Pampa con el intendente, con Luciano Di Napoli. Extraordinario el trabajo de arrimar la producción al consumidor. En Santa Rosa, La Pampa, un paquete de lechuga tiene que hacer 600 kilómetros para llegar al consumidor. Ahí hay una parte del aspecto del aumento de los precios de los alimentos. Lili. Están tratando de volver con la teoría de los dos demonios, tenemos que oponernos fuertemente a eso, y esto sucede en el sistema judicial también cuando hay una disputa de madres protectoras. Parece que fueran una familia y otra familia peleándose en los niños, no es así. Cuando hay violencia no hay paridad,
no hay dos, no son dos demonios. Quiero contar que después del programa del domingo pasado se generó una mesa de trabajo con el tema de justicia por arco iris. Mañana a la mañana se van a reunir una serie de personas muy interesadas en que la niña pueda volver a vivir tranquila con su mamá. Bueno, muy bien. La verdad que les agradezco mínima muchísimo. invitación a que hablemos Vamos. todos más que nunca con la E. Me hace recordar también al lunfardo, que fue prohibido también en nuestro Gran idioma país. tanguero. Me hizo acordar también a lo que pasa ahora en Rusia, ¿no? Con Ucrania, que tienen prohibido en el sur, en el Donbass, de hablar ruso, que quieren hablar y justamente son mucha gente asesinada por eso. Digo, no es menor el tema. Digo, no para entrar en debate, porque como dije al principio, me parece que son temas que distraen en vez de hablar realmente de lo importante. Pero ojo, porque qué tupé, ¿no? Querer prohibir un lenguaje cuando no hay nada más vivo que la lengua. Así que nada, la invitación de que hablemos más con más E, más que nunca. Bueno, muy 23 bien. de junio, 17 horas, Independencia y Bolívar, gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, convertir un espacio en un no lugar, defendamos nuestra ciudad, va al negocio inmobiliario a destruir todo. 23 de junio, 17 horas, por favor, Independencia y Bolívar. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Los invito el domingo que viene, si les parece bien. Sí, Nosotros bien. vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Muy bien, últimos 2 minutos de programa aquí en Caníbales para comentarles lo que va a suceder esta semana, por lo menos en materia de lo que son las distintas definiciones que tiene que tomar el gobierno argentino y además información importantísima vinculado al mundo de la inflación, ¿no? Recuerden ustedes que el INDEC va a dar a conocer el dato de inflación del mes de mayo. Se calcula, al menos las proyecciones están arrojando que se ubicaría entre un 5 y un 5,2%, es decir, se consolida lo que es la desaceleración de la inflación. Sigue siendo muy elevada, por cierto, pero en contraste con los últimos 2 meses, bastante más baja. Ahora, a partir de allí, cuando uno analiza la evolución de los precios, lo marcábamos al comienzo del programa, si uno toma la primera semana de junio, en términos de lo que es la proyección de la inflación, estaría arrojando más o menos algo parecido a lo que va a terminar dando mayo. Ahora, si se hace un recorte y se toma el rubro alimentos, allí es donde realmente hay muchísima preocupación. El primer registro, la primera medición de solamente una semana del mes de junio, está arrojando una suba promedio en los alimentos del 2,8% en algunas consultoras, del 3% en otras. Imagínense eso, llevarlo directamente al plano mensual, estaría dando por encima del 10%, realmente sería algo aterrador, ¿no? Esperemos que no suceda, pero este es el dato que me parece a mí que hay que tener en cuenta. El segundo, importantísimo, la reunión que van a mantener lo que se llaman los miembros del directorio del Banco Central el día jueves. ¿Por qué es importante? Porque el martes hay licitación de deuda. Martín Guzmán, el Ministerio de Economía, va a colocar deuda en el mercado de la deuda en pesos, en el nivel doméstico, y en ese contexto hay que tomar en cuenta lo que fue la última semana, donde hubo muchas ventas de bonos atados a la inflación. Esto complica los planes del gobierno, consensuado con el Fondo Monetario, de financiarse en el mercado de deuda en pesos, y por eso va a concitar muchísima atención lo que va a pasar el próximo día martes. A partir de allí, ¿qué puede suceder el jueves? Se preguntará usted. Que el Banco Central termine consolidando una nueva suba de tasas de interés. Ya en 5 oportunidades ha trepado la tasa de interés. Podría ser la sexta en este caso, y por supuesto, ¿esto qué genera? Mayor presión inflacionaria por un lado, porque el costo de dinero es más alto, y al mismo tiempo una retracción de la actividad económica, porque al ser más caro el dinero hay menos inyección de recursos en la economía y por eso entonces se va enfriando. Todo esto es a lo que hay que estar atentos durante esta semana. Yo me despido de todos ustedes, los reencuentro mañana, si les parece bien, a las 23 horas en Recalculando. Quédese porque ya viene Daniela Gián con el último de la semana. Cuídense, chau.